Le saludamos con mucho gusto, como todas las semanas, Canal del Congreso, ahora aquí desde este bellísimo Salón Verde en la Cámara de Diputados en San Lázaro, para estar con usted en la mesa de diálogo y para conversar, para seguir esta secuela que hemos hecho de estar conversando con coordinadores de grupos parlamentarios, líderes de las cámaras y sobre todo también quienes están en comisiones particularmente que son estratégicas, particularmente ahora en este proceso del presupuesto que está a debate, como usted lo sabe, y muchas otras cosas de aquí hasta el 1 de diciembre, si no es que de repente aparece por ahí un extraordinario. Bueno, René Juárez es diputado por el Partido Revolucionario Institucional. Quienes lo conocen saben que fue presidente municipal de Acapulco, gobernador del estado. Y bueno, con él hay muchas cosas interesantes que platicar, no solamente la dinámica legislativa, sino también, pues es un hombre que ha jugado un papel estratégico en el Revolucionario Institucional, que todos sabemos que está a la baja. Bueno, diputado, te saludo con mucho gusto y te agradezco que estés aquí con nosotros en la mesa de diálogo. El gusto es mío, Javier. Bueno, muy bien. Bueno, primero, a ver, déjame plantearte, pues lo que puede resultar hasta medio obvio. ¿Qué se siente presidente municipal, gobernador? Y ahora llegas a la Cámara y minimizado el PRI, minimizado ese poder en donde se podía tener una capacidad de maniobra, bueno, con todas las críticas, digamos, luces y sombras que puede tener. Mira, Javier, digamos que minimizado en número, no en argumentos. A ver. Los argumentos racionales, las reflexiones viables, que si hubiera una mínima actitud receptiva de escuchar otras voces, las cosas fueran mejor en la Cámara y los resultados de la Cámara fueran mucho mejor. Y no hablo solamente por lo que el PRI expresa en cada sesión, en cada tema importante, sino por lo que expresan otras fuerzas parlamentarias. Me parece que hay, en la mayoría, digamos, y sus aliados, Morena y sus aliados, una visión equivocada. Porque hay temas de Estado en donde se tiene que hacer a un lado el interés partidario, la visión estrecha de una militancia, para entender que los temas de Estado, México está por encima de cualquier visión particular, digamos, acotada. ¿Cómo en qué áreas estás Mira, pensando? por ejemplo, la seguridad. Digo, es un tema fundamental. La salud. Y en esos temas incluso ha habido una actitud de cerrazón, muchas veces, diría yo que la mayoría de las veces, para construir un instrumento legal más, digamos, acorde a la realidad, a esta terca realidad, que al final pone a todos en su lugar. La realidad nos alcanza a todos. Sí. Entonces, en estos temas de Estado, nuestro grupo parlamentario ha tenido una participación, digamos, digna, propositiva, sí, constructiva, pero con una característica muy importante: honor. Hemos actuado con honor y hemos actuado con un compromiso indeclinable por nuestro país, a favor de nuestro país. Nuestro compromiso es ese. Entonces le hemos dicho, y te voy a poner un ejemplo: tema de salud. Sí. Hoy que estamos en la parte del presupuesto, Javier, ¿qué será más importante en medio de esta terrible pandemia? ¿Qué es lo que más le duele a los mexicanos, a las mujeres, a los hombres? ¿Qué será, digamos, más relevante? Evitar que la gente se siga muriendo, resolver el problema de la vacuna, que es tan, digamos, fundamental para atender este tema, o seguir construyendo una obra que puede ser muy importante. Digo, yo no estoy en contra de que haya obras de infraestructura. Estamos pensando en Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto. Exactamente, y digo, me da lo mismo si se hacen o no se hacen, pero hay momentos en que la racionalidad, la priorización, la jerarquización, sobre todo de los recursos que son siempre insuficientes, sí, exigen un mínimo de racionalidad, ¿verdad?, de sentido común. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué no le ponemos en el presupuesto los dineros que se requieren para comprar la vacuna? sí. Porque yo me pregunto, me dice, y oigo que dicen y expresan, vamos a tener la vacuna, la vamos a regalar,
se les va a entregar a todos de manera gratuita, no se quedará nadie. Y yo pregunto, regálala, véndela, dónala, ¿no? Pero primero cómprala. Y digo, hasta donde yo sé, para ir a comprar algo se necesita dinero. Entonces le decíamos, si lo único que queremos es que el presupuesto que hoy tiene para el Programa Nacional de Vacunación, 2.200 millones, ¿por qué no le ponemos los 30, los 35 mil? Que se pongan ahí. Estos que le quitaron, porque fue la mayoría la que le quitó a lo que se llamaba el Fondo de Gastos Catastróficos, que no son otra cosa, de dinero para ayudar a la gente que se está muriendo de cáncer, por ejemplo, niñas y niños que no tienen para pagar eso, ¿verdad? Y entonces ese fondo... No hay debate sobre el asunto, Lo hay, René, no profundo. Sí, pero me refiero, no hay... A ver, porque déjame ahí, sumar otra cosa para que nos digas cómo la ves. O sea, este es un planteamiento que está constantemente sobre la mesa, pero que tiene respuesta por parte del gobierno. No sé si sea la más, no sean los otros datos, ¿no?, de los que tanto se habla. Pero aquí también hay otra variable, digamos, por más que se planteen todo un conjunto de circunstancias de crítica hacia la gestión gubernamental, los niveles de popularidad del presidente son verdaderamente altos. Vamos a suponer que no es el 70, es el 60. Con eso se gobierna más que bien. Significa que de cada 10 ciudadanos, 6 están con el presidente. Eso no está a discusión. La popularidad del presidente no está a discusión. Lo que tendríamos que discutir son si todas estas decisiones que se están tomando en materia de política pública son las correctas. A lo mejor ahorita no alcanzamos a visualizar la repercusión de una serie de medidas. ¿Okay? Y entonces la aceptación que tiene el presidente es elevada y no es algo que yo voy a poner a discusión, no. Pero el presidente es el presidente, pero hay una estructura de gobierno, hay todo un aparato de gobierno. Y el presidente no puede hacer todo. Lo he dicho aquí en la Cámara, lo he dicho en diferentes momentos. Ayúdenle al presidente. ¿Y saben cómo le pueden ayudar? Diciéndole con valor, con claridad, qué es lo que ustedes piensan. Y dos, abran un poco el cerebro para ser receptivos a otras ideas. No tienen la verdad absoluta y a veces no tienen los argumentos. Y hoy vemos que se aprueban cosas de manera mecánica y eso en el mediano plazo y a la larga va a tener que aflorar, va a tener que salir, va a tener una repercusión y entonces será ya tarde porque ya se habrá afectado a mexicanas y mexicanos. Y yo reitero en este caso específico, a ver, vamos a quitarle, porque esto es importante, dinero aquí, acá, acá, y le vamos a quitar dinero a todo. Y el argumento es sector salud, para comprar la vacuna, pero en el presupuesto no existe la cifra que garantice. ¿Por qué supones que no esté en el presupuesto? No puede omitirse o no puede no saber lo que están haciendo o alguna cosa así. A ver, a mí en lo personal me parece un error. Sí, pero ¿qué supones que haya? Supongo que muchas veces hay, digamos, esta forma anárquica, por decirle de alguna manera, o muy casera, muy rudimentaria del manejo de la cosa pública. Y lo digo con absoluto sentido de responsabilidad, ¿sí? Porque no es el único problema. Sí. A ver, ese es un problema fundamental. Un problema. Vamos a suponer, bueno, ¿por qué no estamos ya en noviembre? Y diciembre y se acaba el año. Pues yo no veo ahorita que estén previendo los recursos. ¿Y cuál es el argumento? Vamos a tomar de aquí, vamos a tomar de acá. No, es muy simple. Asígnenlos en el presupuesto para que tengan certeza, certidumbre y en orden pueda disponer el gobierno para comprar la vacuna. Nosotros queremos que compre la vacuna. ¿Qué puede pasar, diputado, qué puede pasar, René, si eso no viene en el presupuesto? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias colaterales que puede tener? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que cuando se tenga que pagar, se jala de aquí, se jala de acá, y entonces empieza a jalar la cobija de un lado y de otro. Y me parece que eso, cuando menos, digamos que carece de orden. Lo lógico, lo elemental, es que esté ahí en el presupuesto. Sí. A ver, pero además es a favor del propio gobierno. Si ellos nos dicen que ese dinero va a ser
para el sector salud y va a ser para la vacuna, nosotros les decimos, oiga, ¿y por qué no lo ponemos en un transitorio? Y yo voto a favor. ¿Pero por qué no lo quieres poner? No sé qué hay atrás de eso, pero seguramente hay un desequilibrio. ¿Hay diálogo real sobre eso o no, diputado? A ver, hay una comunicación. ¿O está el voy derecho y no me quito? A ver, no hay esa capacidad de interlocución con ánimo de construir. Es decir, esta es la determinación y aquí mecánicamente se dice, pues así nos vamos, y al final el argumento es el mismo. Sí. La corrupción, ¿no? Pues castiguen la corrupción. Sí, qué bueno que se castigue. Pero no puede ser el único argumento para destruir todo. No puede ser. Entonces, aquí es elemental, decíamos, a ver, ustedes dicen que va para el sector salud y se lo quitaron al sector salud. Digo, es una incongruencia. Ahora, ya se lo quitaron, los 33,000 millones. ¿Qué es lo más importante? Pues la vacuna, porque todo el mundo, ellos dicen, la mayoría parlamentaria dice, es para la vacuna. Pues pongámoslo ahí claramente que es para la vacuna. Sí. Eso es de primer año, es elemental. ¿Por qué no? No lo sé. Quizás es una instrucción de Hacienda y que ellos la acatan de manera total y puntual. Puntual, no se mueven un milímetro. A ver, diputado, hay, digamos, entiendo que son dos escenarios, pero al fin y al cabo prevalece la idea, entendiendo que te eligen para gobernar, tú tienes un plan para gobernar, bueno, a ti te habrá pasado, ¿no? Y de repente a la mitad del camino te aparece algo en lo cual tú, por más que estuviste en campaña diciendo una cosa, pues tienes que acatar otra. A ver, cada vez que se platica el tema, acaban diciendo muchos legisladores y muchos personajes que están con la 4T o con Morena, es que este es el mandato que tenemos, es un mandato a través de un proceso electoral y es por eso que está el presidente y el presidente debe de decidir en las condiciones en las que dice porque él es el elegido y él es el personaje que se encarga de los destinos, por decirlo de manera muy metafórica, del país. Obvio, el que gobierna tiene la responsabilidad y tiene la obligación de decidir, sí. Pero no quiere decir que esa responsabilidad y esa obligación le dé la verdad absoluta como para no poder corregir en función de la realidad. Y aquí te pongo otro ejemplo. A ver. Fonden. Sí. Si habiendo Fonden... Ahora dijeron que no necesitamos que Fonden. Hay dinero aquí, allá. Miren, yo estoy de acuerdo en la transparencia, estoy de acuerdo en que se corrija todo lo que está mal, estoy de acuerdo en que se castigue desviaciones, castíguese todo el que haya violado, castíguese. Lo que no estoy de acuerdo es destruir, ¿no? A rajatabla. Ahí está el problema. A ver, hoy tenemos 3 estados que tienen... pues están viviendo una crisis terrible. Bueno, Chiapas, Veracruz, Tabasco. Y Tabasco. Entonces, si teniendo un fondo específico para ello, muchas veces no es posible dar la respuesta oportuna. Sí. Porque cuando pasa este tipo de fenómenos, esa realidad que vive la gente, esa angustia, esa esperanza, no entiende de burocracia, no. Quiere respuesta. Entonces tienes que tener un instrumento. Obvio, y tienes instrumentos, política pública, tiene que tener dinero, porque si no es simplemente rollo, ¿no? Tiene que tener dinero. Entonces, si teniéndolo no se podía, imagínate ahora no teniéndolo. Ahora, qué bueno que todavía queda diciembre y noviembre, parte de noviembre, porque todavía los recursos que están en ese fondo se pueden utilizar ahí. Sí. ¿Y el próximo año? Y el próximo año, me pregunto, con tantas necesidades que tenemos, ¿qué se quedan ahí a su suerte? Ahora, a mí me dicen, y yo lo argumenté y dicen, no, es que no van a quedarse sin hacer atendido. Sí. Entonces yo pregunto, ¿y si no van a quedarse solos y hay un instrumento validado, corregible, quítenle todo lo malo, mejórenlo, castiguen la corrupción, la desviación, todo lo que quieran, pero aprovechen la experiencia acumulada? No puede ser, Javier, que todo 100% de todo esté mal. No, eso es imposible. Sí, entonces, el ánimo nuestro es un punto de partida, no el más eso inteligente. No es lógico. Eso no. Sí. Entonces, bueno, yo digo, corrijamos lo que se debe corregir, consolidemos, mejoremos lo que se puede mejorar y castiguemos las desviaciones. O sea, pero eso, y aquí entras a otro punto, ese siempre es un ejemplo que te comento, pero hay una visión, hay una forma de concebir la conducción del gobierno, y yo vuelvo a lo que mencioné hace 2 años, una
una reunión, decía, no nos engañemos, esta es una lucha ideológica. Entonces, que entender que estamos en ese terreno, hay una visión de cómo hacer las cosas que parte de una premisa, desde mi punto de vista equivocada, decir que todo lo que se construyó por generaciones de mexicanas y mexicanos está mal. Sí, no. Entonces, yo creo que eso no es correcto. Entonces, me parece que ahí esa visión tiene que irse modulando. ¿Quién la modula? Dos factores, la realidad y la voluntad política. La realidad, entendida la realidad en su dimensión, tamaño, y la voluntad política para entender esa realidad y entender que el gobierno va teniendo un proceso dialéctico de cambio, de ajustes, ¿no? De acelerar, de detenerse, de visualizar, de replantear. No puede ser algo que sea, nos vamos aquí directo, tope con lo que tope, y esta es la única visión, esta es la verdad absoluta, porque eso, desde mi punto de vista, y con todo el respeto para todos, para todas las voces y expresiones, no es algo que sea compatible con lo que pasa en la realidad. Y lo vemos. Digamos, si todo lo que se está tomando, yo pregunto, si dicen, hay medicinas para todos los enfermos y no hay problemas con los enfermos de cáncer, ¿y por qué sale la gente a la calle? ¿Por qué salen las familias? Yo veo muy complicado que alguien que tiene un niño enfermo de cáncer, una niña, salga a exponer al niño. A ver, salen porque necesitan. Sí, yo he platicado con muchos padres, no veo mano negra, para decirlo claro. A ver, exacto, y menos en una cosa tan noble. Sí, no, yo no la veo. A ver, yo tampoco, porque el ánimo al menos mi particular punto de vista de las oposiciones, tiene que ser una oposición como la que yo la concibo así. Hay dos tipos de oposiciones. Una, la que reclama, sale a la calle, bloquea, tira y bloquea todo. Sí, con toda la provocación de por medio. Y la otra, la que tiene una visión, digamos, de mediano, largo plazo, responsable, constructiva, de buscar solución a los problemas. Es decir, con dignidad, en donde antepones los argumentos, las propuestas, buscar cómo se resuelven las cosas. Esa oposición, creo yo, que es la correcta, porque esa ayuda a construir, a resolver, porque al final de cuentas, ¿para qué estamos los que estamos en el servicio público? Pues sí, esa es una... Sí, para resolver cosas, problemas de la gente, no para andar estorbando. Bueno, permítenos una pausa, ¿no, diputado? Déjame plantearte, que nos cuentes otros asuntos más que tú consideras que son importantes en este momento en el tema del presupuesto, en lo que compete a la Cámara de Diputados, incluso a la propia agenda de PRI. Pero, a ver, hablemos del PRI, ¿cómo lo ves? ¿No? ¿En qué etapa ahorita lo ves que se encuentra? Y hablemos de este gobierno, ¿cómo lo encuentras? Con un presidente fuerte, a ver, ¿qué tanto es una llamada de petate o tiene que ver con un posicionamiento real del PRI, Hidalgo y Coahuila? ¿Qué puede pasar en tu propio estado? ¿No? Hay como diferentes variables como para conversar, si te parece, después de la pausa. Sale, bueno, vamos a la pausa, estamos en la mesa de diálogo, estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en la mesa de diálogo, canal del Congreso, con el diputado René Juárez. Bueno, diputado, la primera parte hablamos de esto que tiene que ver mucho con el presupuesto, ¿no? De qué es lo que está pasando, lo que consideras que algunas de las cosas que se deben hacer. A ver, una reflexión más, nada más, antes de que entremos en los temas que te había propuesto antes de la pausa. ¿Qué otro tema del presupuesto ahorita consideras sumamente importante? Esta inquietud enorme del tema de los fideicomisos. Ahora ya se está creando un comité de ciencia que quién sabe cómo lo va a hacer para conseguir dinero. El asunto que vienen Juegos Olímpicos el año que entra, como sea, son importantes, ¿no? O sea, la gente, pues además es Tokio y hay muchos deportistas que han dedicado su vida a ello. Está el Fonden, que ya hablamos, está también todo lo que tiene que ver con áreas como la ciencia, la academia, la cultura. Se asegura que no se va a perder
Pero a ver, a la hora que viene el presupuesto, ¿qué se está viendo de eso? Mira, a ver, yo creo que separaría, digamos, en 3 momentos el comentario. Y vuelvo a esta idea de la forma en que se interpreta, se tiene que hacer la cosa pública. Es decir, hay una orientación, una convicción, una determinación, desde mi punto de vista, de destruir. Destruir. Es decir, no destruir y empezar de cero, me parece que no es lo correcto. Fideicomisos, sí. Los fideicomisos y los fondos. A ver, ninguno de los que están ahí, de esos fondos, o estaban, ya están muertos, ¿no? Nació por obra y gracia de, ¿no? A alguien se le ocurrió. Está en función de una necesidad, de una demanda social. Entonces, ¿qué expresábamos nosotros en su momento? Decíamos, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no analizamos uno por uno? Y vamos rescatando lo bueno y desechando lo malo. Corrijan, apliquen la ley donde se tenga que aplicar y aprovechen lo bueno para que a partir de ahí ustedes construyan, lo mejoren, ¿no? Entonces, no pasó eso. No se hizo ese diagnóstico de uno por uno. Aquí en la Cámara no se hizo. Sí. Yo incluso lo ejemplifiqué claramente. Dije, mire, resulta que yo voy al médico porque me duele la muela. Entonces yo voy con el dentista y estoy esperando que el dentista saque sus instrumentos quirúrgicos. Y ¿no? Vamos. Me revise, a ver, mira, esta es muela, este día, a ver, vamos a revisarlo. Mira, yo creo que te voy a tener que atender esta muela y este diente que está aquí. Porque ahí es donde está el problema. Y además aquí también y otro poquito acá. Pero no dice, oye, mira, para evitar el problema te saco toda la dentadura, ¿no? Y yo aquí decía, no, aquí lo que se dijo fue, a ver, vamos a analizar uno por uno, vamos a diagnosticar uno por uno, vamos a ver en qué condición y circunstancias está cada uno de estos fondos, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Traigan un machete y córteles todos y se acabó, hombre. Sí, lo que decías, esa aclaración que hiciste, dije, machetazo. Machetazo, parejo, ya se acabó. Entonces, no puede ser eso, desde mi punto de vista, lo correcto. Yo puedo estar equivocado, pero es mi punto de vista y lo defiendo. Sí. Con convicción. No puede ser. Y ponía el ejemplo del Fonden. Y te puedo poner muchos ejemplos. Bueno, esto es una visión de ir cercenando, cortando, podando. Ahora, esta parte, René, que se asegura que no va a faltar, porque el asunto, la mecánica va a ser otra, ¿qué tanto podemos realmente creer en ella? A ver, pues yo quisiera creer, ¿verdad? Yo quisiera creer, pero sería muy fácil. ¿Por qué no le preguntan a la gente de Tabasco si ya están siendo atendidos realmente, ¿no? Si ya están viendo sus temas? Todavía hay, no sé, personas damnificadas del 2017. Sí. Porque esto es institucional, ¿eh? Esto no es de que lo que pasó antes ya no existe. No, hay que darle continuidad. Los problemas ahí están. Y cuando tú llegas a una responsabilidad pública, entiendes que hay una realidad y hay problemas, ¿eh? O sea, para eso llega alguien a gobernar, para resolver problemas. Entonces, yo creo que a 2 años, los argumentos del por qué no, las justificaciones del por qué no, sí, pues como que van pasando ya digamos, a otro espacio, ¿no? Ya no puede ser esa justificación. Entonces aquí decíamos nosotros, no desaparezcan todo de tajo, en el caso de los fideicomisos. Bueno, pues se desaparecieron. Pero todavía pudimos detener que te decía yo de lo del salud, de los gastos catastróficos. Pero al final, después de dar una lucha ahí con audacia política, con los números que teníamos, no podemos ganar una votación, pero sí ganamos unos argumentos. Finalmente se hizo. Me parece que hoy tienen la oportunidad, hoy en este momento, si los señores de la mayoría quieren verdaderamente garantizar la compra de la vacuna, que lo pongan ahí. Nosotros lo vamos a volver a plantear, pónganlo en un transitorio. Nada más digan, mire, esto que se quitó de aquí, sí, se queda aquí. Nada más que como ahorita la gente se está muriendo, hay 95,000 muertos, ¿verdad? Necesitamos comprar una vacuna y necesitamos que el gobierno tenga la certeza, sí, que tienen los recursos, no que diga que los tiene, no, que los tenga. Sí, son dos cosas muy diferentes. Yo digo, yo tengo todo, sí, pero tú estás viendo a la gente en la calle reclamando. Entonces, ese es un tema. El otro tema, ¿cuál es? La reactivación económica. Porque si la gente se está muriendo, ¿no?, por esta pandemia terrible, y yo no estoy culpando al gobierno, el gobierno no tiene la culpa de la pandemia. El gobierno
quien tiene tiene la responsabilidad de atender la pandemia adecuadamente, pero no son culpables de que exista, ¿verdad? Tampoco somos retrasados mentales. Pero ¿qué trae colateralmente la pandemia? Bueno, la parálisis en la economía, que ya, por cierto, en el 2019 estábamos en cero crecimiento. Hoy será un deterioro, un decrecimiento terrible de alrededor del 10%, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues es precisamente, al final de cuentas, desempleo. ¿Y por qué me brinco rápido de la parte de económica al desempleo? Porque ahí aterriza todo, en que la gente se queda sin trabajo. ¿Y eso qué es? No tienes ingreso. ¿Y eso qué es? Pues es un problema social que tiene que atenderse. Y creemos que el presupuesto no tiene esa visión para apoyar a la pequeña, a la mediana industria, e incluso a las grandes. No se trata de darles dinero, no se trata de subsidiar, no. Se trata de generarles condiciones para que no desaparezcan. Porque es mucho más fácil mantener una planta productiva que ya existe, con algún apoyo, con algún estímulo, transparente, de manera directa, como la quieran, pero suficiente y oportuno para que no se pierdan esos empleos. Sí. Entonces, no hay excepción. 3. O sea, espérame, nomás estamos. Pandemia, sí, vacunas, salud, economía, sí. ¿Y el tercero? A ver, tercero, serían 3 o 4, pero el tercero. Sí, pero digamos así, los el que campo. Sí. A ver. Bueno, espérame, a ver, ahí antes de que entres a eso, para seguir en la misma línea, sí. Digamos, uno quizás no alcanza a apreciar en este momento, así como hay muchas cosas que uno tiene la impresión de que no están funcionando, hay otra que tiene que ver con una sociedad que está recibiendo estímulos realmente del gobierno, si nos gusta o no que sean en efectivo, que sea dinero directo, que ya no haya intermediarios como se quiera, diputado, eso está pasando y a lo mejor ese es un factor que no alcanzamos a ver y lo alcanzaremos a ver al paso de los meses o quizá de los años. Esta parte, ¿qué piensas para ligarlo con desempleo y ligarlo seguramente con muchos de los temas que están en la mesa? Y esta parte, digamos, esta visión social del gobierno, esta parte de la solidaridad del gobierno, del acompañamiento a las clases más desprotegidas, nosotros estamos de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo en la forma, en que no hay reglas de operación, en que a veces las cosas se hacen pues al estilo de quien gobierna y nosotros reconocemos que le toca a ellos decidir esta forma de hacer las cosas. Estamos de acuerdo, pero eso no es todo. El problema es que no podemos apostar todo, poner todos los huevos, como se dice, en una sola canasta. A ver, y todos los que no reciben, y las clases medias, ¿no? ¿Qué? ¿Esas no cuentan? ¿Y los migrantes? Son 45 millones que están allá y no se fueron porque ellos no cuentan, le están quitando todo, ni un solo peso, 0 pesos. 0 pesos a programas que venían funcionando de manera, digamos, regular, ya no te voy a decir que, pero funcionaban. No, y llegaban a la gente. A ver, llegaba a la gente, pero aparte, pues es que sí. Es el Seguro Popular. A ver, bueno, pues es para que tú te mueras. No, digo, si eso no es prioritario, pues también hay que quitarlo. Pero bueno, entonces, esa visión, qué bueno, pero no es suficiente. Ahora, si tu visión es simple y sencillamente una visión con una orientación estrictamente electoral, pues lo están haciendo bien. Sí, eso sí, pero el país somos más que eso. Y el país demanda más que eso. Qué bueno que así sea. Pero tienes que reactivar la economía. Tiene que haber crecimiento. Y aquí, pues estoy en contra de que se menosprecie, haya desdén para este tipo de indicadores. Pues si no hay crecimiento, ¿no? Si no crece la economía, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay tranquilidad. Las gentes, que la redistribución injusta del ingreso. Mejoremos la redistribución con este tipo de programas. Pero, ¿qué va a pasar mañana? Se los digo yo. Van a terminar repartiendo la pobreza, porque si no se genera riqueza, termina repartiendo pobreza. ¿Qué argumentos en contra o qué contraargumentos escuchas cuando en el Pleno se plantean, digamos, alocuciones, discursos como el que estás manifestando? Corrupción, 30 millones de votos, es el mandato. Sí. Eso es todo. Sí. Corrupción, 30 millones de votos, que por cierto, nadie va a sacar 30 millones de votos, el 21 de votos. Nadie los va a sacar. Sí, es más, no los tienen ellos ya. ¿No se han dado cuenta que el ejercicio de gobierno y las decisiones se desgastan? Y ya vimos en los 12
dos estados, dos elecciones, que hay un desgaste, cuando menos ya no tienen los 30 millones de votos que con tanta vehemencia. Pero Javier, déjame terminar esta parte del presupuesto nada más. Y la otra parte es el campo. El campo es fundamental para la estabilidad, la gobernabilidad de este país. Es un sector productivo y hoy, y el año pasado, fue afectado, y en este se está viendo de manera dramática, el abandono con recursos. Yo no digo que la expresión, en la retórica se diga que el campo se está apoyando, no. En la expresión presupuestal, en la lana, en el dinero para el impulso y la atención de los problemas del campo, pesqueros, por supuesto, ¿no? Los pecuarios y los agrícolas, pues no se nota, es puro decremento, acumula ya más de un 40% a la baja. Entonces, otro tema, estados y municipios. Yo pregunto, ¿dónde se genera un problema? ¿Dónde nace un problema? Aquí, en la capital, pues nace en uno de los municipios, una, como se llama, delegaciones. Ahí nace, en la Benito Juárez, ahí nace. Y en el país, en un municipio, o en una comunidad, en una ranchería, en un pueblo, en una colonia, en un barrio, ahí nace. No nacen aquí en la Ciudad de México, ni aquí en Reforma, no, nace allá. Entonces, por lógica, si tú quieres construir gobernabilidad, ataja el problema donde surge. No dejes que este se vaya sobredimensionando, creciendo, hasta que llega y explota. Entonces, llega Reforma. Y bueno, llega Reforma. Entonces, ahora, ¿cómo le haces? ¿Con discurso? ¿Con buenos deseos? ¿Cómo le haces? Lo haces con una política pública clara, con programas claros, con proyectos específicos, con acciones concretas que se lleven a los hechos y se atiende. ¿Y eso qué necesita? Dinero. Y les quitas dinero a los estados y municipios que están siendo castigados. Otro tema, el tema de la paridad. A ver, echémonos para atrás tantito con esto. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? A ver. ¿Se los quitas a los estados y a los municipios? ¿Ese es el dinero? ¿O de dónde más puede salir el dinero? A ver, de una redistribución mucho más acorde con la realidad, mucho más racional, mucho que jerarquice, con una visión de país. A ver, ¿dónde están los grandes proyectos? Sur-sureste. Sí. Y está bien, pero voltea a ver para el norte. En el proyecto hoy de presupuesto de egresos trae 5 carreteras, 5 proyectos carreteros. Bueno, ¿no es importante la infraestructura carretera? Pues claro que la es. A ver, oye, y si partiéramos de esto que estás diciendo, que tiene una enorme lógica, estamos con que, pues entonces el sur le va a dar los votos que requiere Morena, ¿no? Bueno, regreso a esa visión que yo te decía, al menos que esa sea la consigna, la visión. Yo no quiero afirmarlo, ¿verdad? Porque, digo, no sería verdaderamente algo irresponsable porque no tengo los elementos. Pero olfateo que así es, percibo que así es, no lo sé, pero percibo. Sí. Entonces, luego, la igualdad sustantiva. O sea, decías que en el norte 5 carreteras, 5 proyectos. En el país, o sea, no hay proyectos de... Eso es importante. Entonces, digo, ¿por qué no le damos ritmo a las cosas? ¿Por qué concentrar en 2, 3 proyectos todo y no armonizar el crecimiento, la infraestructura desde una visión nacional, pero también multisectorial? O sea, con una visión de país, ¿no? Pero bueno, ya no quiero, porque hay otros temas, como el tema de la igualdad sustantiva, la igualdad económica, la paridad en todo. Bueno, pues todos los programas de apoyo a las mujeres están siendo castigados. Qué bueno que ahora el INE tomó esta decisión, ¿no? De ya, pues de una vez por todas, entender los partidos que jamás vamos a avanzar en la igualdad si no actuamos con responsabilidad, con madurez, con una verdadera voluntad política de abrir los espacios a las mujeres, ¿verdad? Entonces, antes de que el INE aprobara eso, yo me manifesté por convicción personal. Dije, a ver, yo tengo esta convicción de que creo que es correcto, que se respete este derecho, que no es una dádiva, que no es una limosna, es simplemente un acto de justicia que construyeron las mujeres. Que a muchos no nos gusta, que bueno, pues ese es otro problema, esa es la realidad. Sí, y ahí están, son la mayoría. A ver, déjame... Igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva. Dije, campo, seguridad. ¿Qué es la seguridad? Le estás quitando a los municipios el dinero para la seguridad, para la prevención. Estás borrando el poquito dinero que tenían, ya no lo van a tener los municipios, ¿no? Pues me parece que eso también es importante. Pero además, si tú le dieras un ritmo a otros proyectos importantes, que son, digamos, simbólicos, ¿no? Emblemáticos, puedes resolver muchas de estas cosas. Y entonces generas
respuestas a diferentes segmentos. ¿Y eso qué es? Gobernabilidad. Eso es gobernabilidad. Y la seguridad, oye, pues, digo, No, eso es sustancial. a ver, Sí, fundamental, sí, sí. ¿no? Sí. Y te podría yo seguir diciendo otros programas, otras acciones que están siendo afectadas. Por ejemplo, ¿qué no sería importante la consolidación de todo este andamiaje constitucional, institucional, que a lo largo de muchos años se dio con los órganos autónomos, que esta forma de destruir y de satanizar a los órganos autónomos, a los otros poderes? Oye, que el presupuesto llegó una idea inicial. Pues esta, ya que el dictamen que se aprobó ayer, ya viene cercenado. Viene cercenado el Poder Judicial, viene cercenado el INE, Sí, el órganos INE le autónomos. dieron un buen Y yo agarrón. pregunto, ¿qué no el INE tiene una responsabilidad histórica el próximo año, la elección más grande? Y además va a ser una encuesta, va a ser toda una consulta, va a ser una consulta. Y entonces se dice, a ver, esta idea de la austeridad desde un punto de vista extralimitada o mal entendida, es decir, te doy 10 responsabilidades más y te quito recursos. Dime cómo le hago, ¿no? Ahí está otro. Esta forma de debilitar a los órganos autónomos, a los poderes, pues se expresa en el presupuesto. Sí. Todo lo que no está en el presupuesto No cuenta. a ver, como Sí. dice, a ver, es grilla, pues es rollo, pues a ver, ¿para qué me... Oye, a ver, déjame para que entremos en la parte final, René, dos temas. El primero es, a ver, ¿tiene sentido? A ver, te lo digo, ahora sí que, ¿en cuántos procesos electorales has participado? ¿En 3? No, muchísimo No, pero más. me refiero, no, lo que me quiero referir es para que tú, diputado, A ver, es que yo fui presidente municipal, 1, diputado federal, claro, ese me faltaba. diputado federal, Luego, fui gobernador, senador de la República, y luego otra vez diputado. otra vez diputado, pero además yo he sido candidato de mi partido, alcalde, a gobernador, siempre a partir de procesos de consulta interna. Sí. Es a la base, la consulta a la base. La primera con Luis Donaldo en paz descanse, cuando yo quise ser en 1989 candidato del partido en Acapulco, fui a la urna interna, y luego la constitucional, y luego La gubernatura. Sí, y además, como tú bien sabes, pues me tocó también, en la última etapa del gobierno anterior, estar en la subsecretaría de gobierno, la subsecretaría del ramo en la Secretaría de Gobernación, y me tocaron 2 meses en la conclusión, digamos, de la campaña política sí. para presidente de la República. Y además fui presidente del Comité Directivo Estatal de mi estado también. Y a ver, he sido delegado en toda mi vida. Todo esto te lo planteaba, Sí. porque cuando uno enfrenta un proceso electoral, uno sabe que tiene que buscar la manera, pues digo, no nos hagamos, ¿no? Pues hay que ganar, si no, ¿para qué te metes, no? ¿Tiene sentido, por ejemplo, que ustedes, PRI, hagan una alianza con Sí por México, con el PAN, con el Movimiento Ciudadano, con todo lo habido y por haber, con tal de ganar? ¿Tiene sentido o esta parte cómo la ves? ¿Tú ganaste solito o con alianzas? Solo. Contra alianzas. Yo me acuerdo sobre todo el de Acapulco y el de, Sí, de la gobernatura, me acuerdo muy bien. Pero a ver, te pregunto, ¿cómo hacerle para entrar en esa dinámica? ¿Se trata de sacar a los que están por sacarlos, de darles un susto, de decirle al presidente, ahí te va el referéndum y mira lo que te enviamos? ¿Cómo poder entender la política en ese sentido, como construcción, como ciudadanía? A ver, ahí, ¿qué piensas? Porque además está el PRI, Sí. puede convertirse el PRI en un factor central, porque ¿cuántos gobernadores son del PRI? 12. Bueno, oye, y no tenemos en este momento como la plena certeza de que vayan a perder de todas. O sea, ya han cambiado un poco las reglas, ¿no? A ver. Todas las elecciones son diferentes. Mira, paso Atrás. Ajá. atrás y te digo, cuando tú tienes un objetivo claro, tienes principios, tienes una visión clara de lo que tú quieres en la política, y en este caso lo que yo quiero es que le vaya bien al país, que le vaya bien a México. Y parecería retórica, no es retórica. Es que esa tiene que ser el objetivo del quehacer político, de la buena política, ¿no? Entonces, no se trata de quítate porque vengo yo, ¿no? Nada más que partido político que no gane elecciones, pues que se dedique a otra cosa. Ahora, en lo que tú me preguntas, yo le agregaría algo. Yo creo que sí tiene sentido en la medida en que entendamos que los partidos políticos, en esta nueva realidad que nos ha ubicado, este nuevo revisionamiento
político, esta nueva geografía política, por sí solos no tienen destino en este momento. Entonces, que entiendan que una alianza tiene que construirse a partir de un proyecto. ¿Incluyes a Morena en esto? ¿Morena solo no tiene sentido? A ver, es decir, yo hablo de las oposiciones, digamos, ¿no? Sí. Porque Morena tiene el gobierno, ¿no? Ahorita ellos son, y también tiene una alianza de ¿no? facto, ¿no? Y tiene una alianza ahí periférica, sí. Algunos que andan ahí, unos satélites que andan ahí, y qué bueno, todo mi respeto, pero viendo desde este punto de vista, digo, sí hay un proyecto, no 4 proyectos. Si van 4 partidos, no puede haber 4 proyectos. Hoy, por primera vez, tiene que haber un solo proyecto. El proyecto se debe llamar México. Y aquí los partidos tienen que entender algo. Ni la arrogancia, ¿no? Ni las actitudes patrimonialistas, ni las visiones únicas, ¿no? Ni actitudes, digamos, de rechazo, ¿no? Por definiciones o por principios meramente ideológicos, ¿no? Por decirte algo, caben. No, se tiene que entender que hay que construir un proyecto donde confluyan los 4 partidos con una visión de esos partidos en función de un proyecto que responda a qué, a lo que necesita el país o a lo que creen estas organizaciones políticas que necesita el país. Pero como los partidos tampoco tienen la verdad absoluta, se requiere esta participación social, que me parece importante, esta expresión ciudadana organizada que enriquece la visión de los partidos. Entonces, esa amalgama tiene que desembocar en un proyecto, no en 4 proyectos, en un proyecto. Y ese proyecto tiene que ser validado en la sociedad. ¿Hasta dónde? Hasta donde la sociedad tenga interés en participar. ¿Y hasta dónde va a tener interés la sociedad en participar? En la medida que ese proyecto sea viable. Que le diga a la gente lo que la gente cree que es la respuesta a su sueño, a su reclamo, a su aspiración. Un proyecto que se llame México. Ahora bien, pero eso no funciona así nada más. No, pues claro que no. ¿No? Claro que no. ¿Y en dónde está el ser humano? ¿Qué es lo fundamental? ¿Dónde están los candidatos? ¿Dónde están las mujeres, los hombres? Ahí es donde entra la generosidad y la visión de futuro. Es decir, a ver, no es el hermano, no es el compadre, no es el... No. Oh, porque este ya ha sido todo y él... No, espérame. ¿Dónde está el mejor? Pero que estudió hasta 3º de primaria, sí. Pero en esa comunidad, ese líder, el que tiene el respeto de la gente. Ahí hay un médico que ha servido a la comunidad todo el tiempo. Aquí hay un ingeniero, aquí hay un médico que tiene prestigio. Y ahí es donde entra el perfil, la historia de vida de las personas. Si los partidos se equivocan en la designación de las personas, de nada sirve lo demás. Porque quien da la cara, quien tiene la comunicación con la gente en estas nuevas condiciones terribles en que vamos a ir, son seres humanos, y con los que tiene esa interlocución son seres humanos, y el ser humano quiere confiar en alguien que le parece confiable, no en el que el partido diga que es el mejor, que es como el chiste aquel que era el candidato, ¿de acuerdo? Y aquí está el candidato a presidente municipal porque es un hombre probo, inteligente, guapo, y le pasan una tarjetita y le dicen, espérate, ya cambiaron, y dice, pero hay otro, más inteligente. No. Lo que la gente siente, ese sentir. Entonces son historias de vida, seres humanos, personas de carne y hueso, que a lo mejor hoy... ¿Y eso tú crees que puede enfrentar a Morena hoy por hoy? No tengo ninguna duda que esa es la única... Pero se ven de la mano del PRD, el PRI, del PAN, se ven de la mano del Movimiento Ciudadano, se ven de las manos, ¿no? A ver, yo creo que por interés, ¿no?, digamos, individual de cada partido, tienen que entender que por sí solo nadie gana. No, eso está clarísimo. Entonces, bueno, si eso no se entiende, ¿no?, y si no se entiende la nueva realidad, pues entonces, de una vez vamos resignándonos a que el resultado del 21 será catastrófico. A ver, ¿cómo ves, diputado, digamos, en el análisis que hiciste el domingo en la noche, cuando te enteraste, cómo viste el resultado de una manera analítica, incluso crítica, de Hidalgo y Coahuila? O sea, no se puede echar, digamos, aventar cohetes así. ¿Cómo lo leíste? A ver. ¿Qué fue lo que pasó? Porque viene tu estado, Guerrero, en donde todo indica que va a perder el PRI. O sea, por lo menos eso es lo que se dice. Sí, así es. Vamos a ver, ¿no? Digo, ya veremos. Claro. Hasta que se cuente el último voto y ya perdiste. Tienes razón, pero lo digo como él se dice. Pero sí, eso se dice, ¿no? Pero pueden pasar muchas cosas en el camino.
así es esto, ¿verdad? Pueden pasar todas muchas A cosas. ver, pero Hidalgo y A Coahuila, ver. ¿cómo lo viste como priista de siempre? Primero, en política lo que cuenta son los resultados. Es un triunfo del PRI. Es un triunfo del PRI. Me dio mucho gusto porque es una, digamos, una victoria que el PRI necesitaba en este momento. Entonces, creo que desde el punto de vista anímico es muy, muy importante. Tienen una doble lectura muy específica en el norte, en donde el PRI gana todo, ¿no? En donde hay un trabajo de base desde abajo del territorio, en donde hay un trabajo de gobierno eficaz. Y entonces dice, bueno, la gente dice, estamos en esta opción. Es decir, el PRI no está muerto. El PRI no está muerto, se le mueve una patita. Tan es así que ganó todo, ¿no? Sin embargo, Coahuila no es el país, ¿no? Cada estado Trae su dinámica. hay una dinámica, pero ahí fue el resultado de un buen trabajo de gobierno, de un buen trabajo de partido, buenos candidatos, a ver, y se ganó. Qué bueno. Sí. Esto último que dices, buenos candidatos, ¿cómo? Qué importante es A ver, eso. es La que eso esencia. es lo que yo te decía, es lo más importante. Si la persona que va a pedir el voto, que va a hablar, todo lo demás puede estar bien, pero si ahí no está la persona correcta, pues todo lo demás se viene abajo. Ahí es importante entonces cuidar esos perfiles, que son las historias de vida de las personas, y con ánimo de desprendimiento, decir, pues de donde estén los mejores para construir ¿qué? Un mejor México. No para que mi partido se lleve más, no. Pensemos en el país. En esta circunstancia, en esta condición, no hay otra, ¿eh? Es la única. Ahora, el caso de Hidalgo es otra lectura, un poco más, digamos. Sí, hay como más recovecos. Sí, ahí, ¿verdad? sin embargo, victoria es victoria, triunfo es triunfo. Sería un error echar las campanas a vuelo, decir ya que con esto vamos a ganar todo. No, falta mucho en nuestro partido por hacer para poder reconstruirnos como una opción de gobierno A real. ver, déjame cerrar con una pregunta, si se puede, respuesta rápida, René. El PRI, ¿cómo decirlo? A ver, te diré como varios sinónimos, ¿no? Para ver cómo le entramos. El PRI entendió la lección, el PRI ya hizo acuse de recibo, el PRI está en un proceso real de cambio, o realmente, o sigue desfigurado. Digo, yo creo que la autocrítica es el primer paso para la construcción, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de entender lo que aconteció. Sí. Y si no somos autocríticos, esto no quiere decir que nos laceremos, ¿verdad? No, que seamos objetivos en el análisis, somos autocríticos, de entender que hay muchas cosas que todavía están pendientes en nuestro partido por corregir, pues estaríamos equivocándonos. Es decir, la lección que tuvimos en el 18 fue terrible, o sea, fue una cosa dramática, ¿no? Algo hicimos muy mal para que tuviéramos ese resultado. Entonces, partir de ese principio elemental, decir, ¿cuántas cosas hicimos mal o dejamos de hacer para tener este resultado? Y entonces eso es un diagnóstico. Y ahorita estamos en ese proceso de reacomodarnos, reinsertarnos como una oposición disminuida, pero con vocación de gobierno, con vocación de poder, de servir como un partido histórico, con gentes, mujeres y hombres valiosos, ¿verdad? Que tiene que despojarse de lastres. Sin duda, el PRI tiene que darse una sacudida, y que yo espero que en esta próxima elección esa sacudida venga desde abajo y se postule a los mejores y a las mejores. ¿El Morena va a arrasar? No, ya te lo dije, jamás va a volver a sacar 30 millones de votos. Hay una razón muy clara, no va a ir Andrés Manuel López Obrador. Luego se les olvida que fueron las condiciones, las circunstancias, ¿no? Y un hombre, Sí, a ver, un hombre que los llevaba en el lomo, los llevaba cargando. Sí. Nada más que ese hombre hoy es el presidente de la República y tiene que gobernar para todos y tiene una responsabilidad institucional que tiene que sustentarse en la Constitución y que él ya no es candidato, ni será candidato. Entonces, por eso yo separo. Una cosa es la obra de gobierno, el trabajo de gobierno, el gobierno en su conjunto, y otra cosa es el presidente. El presidente bien calificado, el gobierno no tan bien calificado. Bueno. Muchas gracias, diputado. No, al contrario. Es un gusto, René. No, al contrario. Gracias que tuvimos la oportunidad de conversar contigo. Gracias. Aquí en el canal del Congreso. Muchas gracias. Gracias en nombre de todos los que hacen posible la emisión, aquí desde el Salón Verde de la Cámara de Diputados. Nos vemos en la próxima emisión de la Mesa de Diálogo. Pásala bien, buenas noches. Adiós.
El canal del Congreso presentó